Bueno, buenas noches con todas las personas que se han conectado puntualmente. Bienvenidos al programa Alguien con quien hablar. Mi nombre es Daniel Lillyward, soy coaching trainer en programación neurolingüística, Licensed Sports Performance Coach. Gabriela, por favor, cierra el micrófono. Soy Lux Profile Master Instructor. Y bueno, algunas otras cosas adicionales, no quiero aburrirlos con mi trayectoria, además de ser el anfitrión del programa Alguien con quien hablar. La idea del programa para quienes se conectan por primera vez es precisamente eso, dar un espacio para tener a alguien con quien hablar. Y generalmente tenemos un invitado o invitada especial. En este caso nos va a acompañar Gina Castro, coach en programación neurolingüística. Hizo sus estudios de PNL en mi escuela y no es lo único que es. Gina es madre, es profesional, es esposa y ella escogió el tema, que es yo antes y después de la PNL. Entonces, Gina, bienvenida. Abre el micrófono, ábrelo tú, no te lo abro yo. Y empieza ampliando un poquito esa presentación micro que te hice para después pasar al tema. Y antes de darte yo paso, les recuerdo también, los que no han estado presentes, en cualquier momento que ustedes lo deseen, pueden comentar, pueden hacer preguntas. La idea es interactuar y que quien quiera decir algo tenga alguien con quien hablar y todos nos enriquezcamos de la participación de quienes se animen a participar, porque Hola, tampoco es Daniel. obligación. Ahora Al sí, parecer perdió la adelante, conexión, Gina. Daniel. Bueno, pensé que habías perdido la conexión. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Gracias a todos. Bueno, bienvenidos. Este es un programa con temas muy interesantes. En realidad, ayuda muchísimo porque a veces uno tiene muchas ganas de escuchar y hablar de temas que no cualquiera está dispuesto a tratar, pues, ¿no? Y justo hay este espacio, el que lo ha creado, pues, Daniel, y nos da esta oportunidad. Y bueno, en este caso, ampliando un poquito la información que les dio Daniel, pues, mi nombre es Gina Castro, soy ingeniera comercial de profesión, tengo una maestría en alta gerencia, y en este caso, pues, estudié con Daniel en la Escuela Evoluciones y soy NP Coach. En realidad, para mí es un gusto enorme estar el día de hoy, pues, con Daniel. Escogí este tema porque en realidad me parece contarles cuál es mi historia antes y después. Yo conocí el PNL hace más o menos unos 10 o 11 años. ¿Quién era yo en ese entonces? Una persona con cosas, con ideas limitantes, y hoy considero que he cambiado mucho, primero yo, y he visto en mi entorno. Y en realidad estamos hoy aquí pues para darles esa experiencia en base a la experiencia que ha tenido y que vamos a tratar acá, pues estamos dispuestos a escucharlos y a conversar. Bueno, quería primero iniciar contándoles cómo conocí el PNL. Bueno, hace más o menos 11, 12 años, estando en una capacitación en la empresa donde trabajo, justamente uno de los facilitadores nos dio ciertos tips de PNL. Y entre ellos, él nos comentaba que habían ciertas creencias limitantes en la cual él no puedo. Entonces, cuando él empezó a darnos estos tips, yo empecé a aplicarlos. ¿Y con quién empecé? Con mi hija. Mi hija se llama Meli. Ella tiene hoy ya 16 años. En ese entonces estaba aproximadamente entre 4 años. Y recuerdo
que yo dije, a ver, vamos a ver si funciona, porque eso es lo primero que pensé, a ver, vamos a probarlo, porque si funciona, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que recuerdo que en una Navidad, justo en un diciembre, estábamos después de las capacitaciones, en una Navidad mi hija le había pedido a los tíos que les regalen unos patines. Y cuando recibe los regalos de Navidad, recibió los patines. Y era una niña pequeña de 4 años donde yo creía que se iba a matar. Y yo creía que ella no iba a poder. Cuando, bueno, entonces, después de que escuché esta charla, yo decía, bueno, vamos a ver. Le decía a Melina, vamos, que tú sí puedes. Entonces, sí, mamá, yo sí voy a poder, yo sí voy a poder. Entonces resulta que cuando ella, mi mamá me envió una foto, me dice, mira, Melina ya sabe andar en patines. Y yo le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Y ella, en lo pequeña que era, captó la idea del eliminar el no puedo de su mente, que ella me dice, mamá, si una persona lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Y es ahí donde yo entendí que en realidad el no puedo nos limitó muchísimo. Al menos yo entendí que tenía que empezar a eliminar esa limitante ya de adulta, pero con mi hija entendí que podemos empezar desde muy pequeños con ellos. Entonces, hoy veo que mi hija, porque ya tengo 2 hijas, mis 2 hijas son muy desenvueltas. Ellas no tienen miedo a hablar en público, miedo en relacionarse, pero ¿por qué? Porque creo que desde muy pequeñas empezamos a eliminar quizás esos filtros que yo tenía cuando tenía su edad. Entonces, yo creo que eso ha ayudado mucho a, poder, pues, poder desenvolverse mucho mejor en la vida. Y en este caso, pues también, luego de esa práctica que dije funciona, este facilitador daba las capacitaciones en Quito. Entonces yo decía, es súper bueno, me encanta, pero no podía, o sea, en realidad no es que no podía, sino es que se me complicaba viajar a Quito para recibir la charla, pues no. Y justo me inscribí en un curso de la Cámara de Comercio y conocí a Daniel, que justo era el facilitador del curso, en el cual también hablaba de temas de recursos humanos relacionados al PNL. Y entonces, pues ahí dije, me hizo clic y dije, esta es la oportunidad. Y algo que también entendí, cuando es para ti, las puertas solas se abren. Y en este caso, pues, Daniel me dio todas las facilidades para poder acceder al curso, tanto en horarios, en formas de pago, y bueno, entramos. Conocí a muchas personas maravillosas durante todo el tiempo que estuvimos en el curso y compartieron también experiencias que realmente nos enseñaron a ver la vida de una manera diferente, porque era vivenciales, o sea, cada quien escuchaba la charla que Daniel nos daba y entendíamos que en realidad teníamos muchos filtros. Entre ellos, uno de los filtros era de que mucha gente reacciona antes de entender o escuchar lo que otra persona le quiere decir. Porque a veces, ¿qué me pasaba a mí? A mí me pasaba de que alguien me preguntaba algo y no dejaban ni daba una respuesta y obviamente no era la mejor, pues, ¿no? Y en este caso, ¿qué era lo que llevaba? A que una acción generaba una reacción y eso provocaba que hayan conflictos con las personas. Y llegué a sentir de que yo era una persona que quizás no era tan fácil de llevar en ese momento. Cuando empecé a entender la PNL, entendí que en realidad la PNL es una obviedad, es hacer cosas obvias y sencillas, pero que como es tan obvio y tan sencillo no lo hacemos, lo dejamos de hacer. Y en realidad ponernos a escuchar o darnos un tiempito para entender lo que la otra persona está tratando de preguntar, decir o hacer sin tener que reaccionar,
es lo que realmente me ha cambiado la vida. En realidad, hoy puedo decir que no soy una mujer perfecta, porque no lo soy, cometo muchos errores, pero creo que hasta eso, hasta el cometer errores te enseña a mejorar. En realidad, entre una de las cosas del PNL, pues entendí también que cada comportamiento tiene una intención. Y aquí sí quisiera que Daniel nos explique un poquito más, más a detalle, lo que quiero decir con esto, para poderles dar quizás un ejemplo de aquello. Daniel, te doy la palabra. Gracias. Antes de eso, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que Gina nos ha estado comentando hasta ahora? Bueno, adelante entonces. Toda conducta tiene una intención positiva. Si ustedes se ponen a pensar, yo creo que Gina me dio paso porque sabe que me gusta el tema. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos en busca de algo, lo hacemos queriendo ganar algo. Esa es la intención positiva. Si ustedes analizan cualquiera de sus comportamientos, si lo realizaron, fue porque esperaban ganar algo. Y siempre me gusta también hacer la aclaración que no es lo mismo intención o comportamiento. Perdón, intención o resultado. La intención siempre es positiva, a veces el resultado es negativo. Pero nunca hacemos algo para perder. Siempre lo hacemos para ganar. Y si nosotros analizamos nuestras conductas, nuestros comportamientos, quizás sí nos vamos a dar cuenta, ¿ves esta nota? Sí. En realidad, yo hice esto de aquí. Quedaste congelado por, Daniel, te quedaste congelado por un momento. Lo que estabas a explicar. ¿La voz continuó o no? ¿Hasta dónde me quedé? No, te quedaste. Ibas a empezar a explicar. Recién, esa nota. No sé qué está pasando con mi conexión. Y justamente a lo que empecé, ya le voy a hacer más la propaganda, me llegó un mensaje de texto de NetLife que tiene mantenimiento programado a partir de la medianoche. Por algo ha de ser, ¿no? Todos estos relatos que han estado pasando. Bueno, entonces empiezo desde el principio de nuevo. Toda conducta tiene una intención positiva. Eso significa que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para ganar algo. A veces podemos pensar que no, podemos pensar que lo hacemos por buena gente o por darle gusto a alguien más, pero ese darle gusto a alguien más implica que nosotros estamos ganando algo. Y decía durante la congelación que una cosa es intención y otra cosa es resultado. Siempre, todo lo que nosotros hacemos tiene una intención positiva, buscamos ganar. A veces perdemos, a veces el resultado es diferente a lo que nosotros esperábamos. Y si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, yo creo que se hace relativamente fácil aceptarlo. Ya, ok, yo pensé que hice esto de aquí para darle gusto a esa persona, pero dándole gusto a esa persona, yo me sentí importante. Entonces, en realidad lo hice para sentirme importante. Podemos aceptar y encontrar esa intención positiva. Quizás cuando hablamos de analizar a otras personas se nos puede hacer más difícil. Y empezó lo de Gina. ¿Mande? No nos damos cuenta o no queremos aceptar cuál es la intención positiva de esa persona. Diana dice que se sigue congelando y cortando. Déjenme tratar No, ya no, seguías conversando. Sí, te escuchamos. Ya. Eso pasó hace un momento. Sí, continúa tranquilo. Entonces ese es el tema de comportamiento y la intención positiva. No sé si eso era lo que querías que mencione, si quieres continuar. Si alguien tiene una pregunta, ya saben, en el momento que ustedes lo deseen, pueden participar. Y si no, Gina continúa contándonos. Listo, muchas gracias. Bueno, igual como ya lo indicó Daniel, pues si alguien desea hablar, dar a conocer alguna experiencia,
pueden abrir su micrófono y tranquilo, nos interrumpen y con gusto los escuchamos. Justamente para eso es este espacio, para tener con quien hablar. Algo que también entendí, que a veces es mejor tener paz que tener la razón. Cuando entendí aquello, mi vida se volvió más tranquila. Sentí que hubo mucha más paz en mi ser, porque en realidad muchas personas que nos enseñaron en nuestra niñez nos enseñaron a que siempre tienes que reaccionar, nunca te tienes que dejar del otro, nunca tienes que perder. Pero en realidad, a veces no es necesariamente que tienes que perder, obviamente es el hecho de que debes tener paz interior. ¿Y qué me refiero con esto? Es necesariamente lo que tú dices es 100% cierto, o lo que dices está 100% errado. El detalle es que lo que estás tratando de explicarle a otra persona es tu punto de vista. Y tienes que tienes que saber de que no siempre va a ser aceptada. Cuando me refiero a que es mejor tener paz que tener la razón, cuando hay personas que quizás se cierran a tratar de pelear por defender su posición, que en realidad puede ser cierta y puede ser que yo esté equivocada. En ese momento, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya yo veo que una persona está muy, muy cerrada en el tema, lo que yo hago es sencillamente decirle, de acuerdo, está bien. O sea, tienes razón, aunque no necesariamente yo crea que la tenga, porque no quiere decirte que yo esté de acuerdo con esta persona. Lo que quiere decir es que para mí la discusión quedó ahí, que respeto su posición, pero que no necesariamente estoy 100% de acuerdo con ella. Pero ¿qué pasa? Que con eso sencillamente la discusión termina y empezamos a eliminar esas creencias, que ya más adelante también vamos a hacer un ejemplo de aquello, que tenemos que quizás siempre tenemos que ganar, siempre tenemos que tener la razón, y no necesariamente es así. Esto me trae, no sé si ustedes han visto que hay una imagen en la cual hay un 6 dibujado en el piso, dependiendo de dónde estás. Entonces, si yo veo el 6, pero si estoy del otro lado, veo el 9. Y claro, si nos vamos a poner a discutir qué es lo que ve cada uno, obviamente los dos tienen la razón, pero lo estamos viendo de puntos de vista diferentes. Entonces, estamos peleando. Somos diferentes, sí, pero nos respetamos y en realidad vamos a dejar las cosas en santa paz. Yo les comentaba a los chicos en el trabajo que una vez, justamente, bueno, yendo por la Plaza y me iba al San Marino, un bus bloqueó el semáforo, o sea, no lo vi, porque como ustedes saben cómo son nuestros queridos buceteros, ¿no? Ellos cogen pasajeros donde sea, y resulta que el bus pasó y yo pasé atrás del bus sin darme cuenta que yo ya había estado en roja. Me quedé en la mitad, en la acera de la mitad de la Francisco Orellana. ¿Se imaginan el tráfico que había horrible? Bueno, me quedé en la mitad, los carros pasaban de sur a norte, y en eso veo que justo en la esquina del San Marino había un vigilante. Y resulta que el vigilante detiene el tráfico para llegar donde mí. Y yo bajo el vidrio, pues no, yo bajo el vidrio. El señor vigilante venía, pero con todas las ganas de decirme todo menos bonita. Y resulta que cuando él me dijo, y de verdad, me dijo muchas cosas, me dijo que era un irresponsable, que cómo voy a creer, que me voy a pasar la roja, y bueno, vino con mucha negatividad hacia mí. Entonces yo lo quedé mirando, escuché todo lo que me tenía que decir, y le digo, señor vigilante, usted tiene toda la razón. No dije más. Y resulta que el vigilante me mira y se sorprende. Y él me dice, él me queda mirando y me dice, ¿qué? Le digo, sí, usted tiene toda la razón. Yo ya estaba esperando la multa, porque en realidad fue una imprudencia mía.
Pero el momento en que yo le doy la razón a él, porque la tenía, pero él le doy la razón, él no esperó esa acción. Él quizás esperó, como con el resto de personas, quizás haya tenido experiencias negativas, que lo que iba a tener era una reacción negativa de mi parte, en la cual me iba a excusar, me iba a justificar y le iba quizás a rogar a que no me multe. Pues no, pero sí le iba a rogar que no me multe en ese caso. Pero bueno, yo creo que él esperaba una reacción negativa de mi parte. Al no tenerla, él se sorprende y él lo que me dice es, espero no lo vuelva a hacer. Le digo, no lo voy a volver a hacer, señor vigilante. Y el vigilante cogió y así mismo detuvo el tráfico y se cruzó donde estaba. Entonces, ahí vuelves a entender, porque yo entendí que uno aprende cada día con cada experiencia, que en realidad el PNL te ayuda en todo. Y como ya les digo, es solo una obviedad que por ser tan obvio, muchas personas lo obvian y no lo aplican. Y en realidad ese día pues tuve paz, porque no me peleé con nadie, le di la oportunidad al señor a que tampoco se pelee con nadie más, porque él venía muy molesto, pero yo no le di la oportunidad a que se moleste. Entonces, eso es otro de los ejemplos de mi vida con el PNL. Pues, ¿qué más? Hablábamos sobre las creencias antes. Yo creo, hoy entendí que todo lo que se cree, se crea. Y de niños, al menos a muchos, creo que hemos tenido quizás experiencias, creencias negativas, creencias en las cuales yo no podía hablar en público y mírenme hoy, en realidad es un tema que me puedes tener. ¿Cómo vas a poder darte cuenta de eso? Yo, ¿cómo hice clic con este tema? Yo entendí que las personas supersticiosas, eran personas que creían que en realidad si se pasaban debajo de una escalera, todo le iba a salir mal en el día. Y yo conocí muchas personas que lo tenían tan arraigado que cuando pasaban al lado de un gato negro un viernes 13 o pasaban debajo de una escalera, les iba mal todo el día. Y ya es un tema que, bueno, ya va por otro tema, un tema de energía, que en realidad lo atraían. Y yo digo, bueno, así como, ¿qué pasa si cambiamos esa creencia negativa por algo positivo? ¿Por qué no creer que puedes viajar y conocer el mundo? ¿Por qué no creer que quizás puedes conocer, no sé, Disney, que es lo que todo niño sueña? Entonces, yo en mi experiencia hoy puedo decir que cuando las cosas son para ti, se dan, pero siempre y cuando lo sueñes y lo creas. La creencia positiva que yo tuve es que iba a llegar, iba a conocer Disney. ¿Cuándo? No lo sabía, porque entendí de que nosotros no tenemos que preguntarnos cómo, porque cuando nos empezamos a preguntar cómo, es ahí donde los sueños se truncan. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, a ver, pero ¿cómo me voy a Disney si resulta que no tengo dinero hoy? ¿Cómo me voy a ir si en el trabajo no tengo un sueldo alto? ¿Cómo voy a ahorrar? Entonces empiezas ya, desde que estás empezando a soñar, ya empiezas a sabotear, ya empiezas a darte quizás esa negatividad que te va truncando el sueño. Pero en cambio, si empezamos a soñar de una manera positiva, eso sí, pensando en a dónde vamos y obviamente trabajando para ello. Y bueno, como les digo, todo lo que es para ti será. La vida solita se encarga de abrirte los caminos y llegar a donde tienes que llegar. Y bueno,
creo que de esta manera pues logré mi sueño. Mi hija cumplió 15 años y llegamos a Disney. No lo podíamos creer, o sea, en realidad muchas personas creen que Disney solo es para niños, pero nadie se imagina la alegría tan grande que sentí yo de haber logrado un sueño después de 35 años. En realidad estar allá a esa edad es maravilloso. O sea, mi hija solo esperó 15, yo tuve que esperar 35 y fue fantástico. Y yo creo que así como ese sueño, pues que para mí era uno de los que tuve y pude lograr, estoy segura que todos tenemos sueños en los cuales podemos soñar, lograr, trabajar para ellos, pues y obviamente los vamos a lograr. Esas son las creencias positivas que los invito a tener. Empecemos a eliminar esas creencias negativas que quizás nos anclan, nos alan, en vez de darnos esa catapulta hacia adelante. A veces esas creencias que tenemos de niños que quizás nos limitan porque creemos que no podemos, porque creemos que quizás si hablamos con extraños es malo, eso de adulto nos marca, eso de adulto inconscientemente nosotros creemos que quizás es cierto y por eso se nos hace tan difícil relacionarnos. Hoy, como les digo, con mi hija, con mis dos hijas, he entendido de que les he tratado de eliminar ese bloqueo y ellas son unas niñas que pueden relacionarse tan fácilmente que a mí me da gusto de verlas porque yo digo qué difícil, qué diferente hubiese sido yo si a su edad yo hubiese sido como ellas. Pero bueno, las cosas siempre son como son en el momento en que tienen que ser. Ese es otro de los temas que quería conversar con ustedes. No sé si hasta el momento quizás tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que nos quieran compartir, si no, pues para continuar. El querer es poder. Así es. Muchas gracias, Gabriel. Pues sí, el querer es poder. Y en realidad, si nos enfocamos a aquello, obviamente nos vamos a poder, vamos a poder trabajar hacia lo que, trabajar en lo que queremos y obviamente vamos a llegar hacia donde queremos. Bueno, como les decía, también entendí de que las cosas nos afectan dependiendo de la importancia que le demos. A veces yo creía que cualquiera me podía insultar, pero con la PNL entendí de que tú le das el permiso para aquello. ¿De qué manera? ¿De qué manera era de que realmente las cosas te deben afectar siempre y cuando provengan de alguien que te importe? Porque si en realidad me grita cualquier persona en la calle, no quiere decir que esta persona me importe. Entonces no tiene por qué afectarme, no tiene por qué quizás ponerme de mal humor o de buen humor. Aquí más o menos va el ejemplo del vigilante. Él vino muy agresivo porque obviamente, bueno, estaba en la razón de que cometí un error, pero él ya venía obviamente cargado, asumo, con la suma de errores que cometemos todos los conductores en el día y justo se encontró conmigo. Pero como yo reaccioné de una manera diferente, él ni siquiera lo esperó y no supo reaccionar a aquello. Entonces, sí es importante que nosotros no nos dejemos afectar por cualquier comentario, por cualquier, quizás, risa burlona que escuchemos, porque ¿qué pasaba cuando yo era muy joven? En realidad, pasábamos por la oficina y si alguien se reía, yo creía que era en contra de uno. Y hoy, digo, qué absurdo, porque en realidad puede ser justa casualidad de que tú vas pasando y cuenten un buen chiste. No lo sabemos y nos amargamos y lo peor es que nos marcamos con el tema en la cabeza, creyendo que le caemos mal a todo el mundo, creemos que en realidad están hablando mal de ti, cuando no necesariamente es eso. Sencillamente es que nos dejamos afectar por muchas cosas. Y si empezamos a no afectarnos
por cosas que en realidad no tienen valor, pues nuestra vida es mucho mejor. ¿De quién sí me va a afectar? Lo digo, en realidad a mí me afecta mucho quizás cuando viene algo quizás negativo de mi esposo, de mis hijas, de mis padres, de mi familia. Eso me afecta. De aquellos amigos que son muy cercanos. Eso me afecta. Pero incluso hasta ahí lo hablo y les doy mi punto de vista. Porque a veces las personas ni siquiera se dan cuenta de lo mal que se portan. Sencillamente reaccionan y dicen las cosas quizás con buena o con mala intención, pero estamos aquí nosotros para poder hacerles caer en cuenta en que en realidad eso nos está afectando, siempre y cuando te importe. Y si no, pues dejarlo pasar. Así como dice mi mamá, me hace reír a veces cuando me dice, yo me baño en mantequilla, porque todo se me rueda. y es real. Cuando ya no es para ti, pues sencillamente pasó. Lo dijo alguien, quizás hicieron un comentario fuera de lugar y sencillamente pasó. Y creo que pues esa es la mejor forma de manejarlo. Bueno, no sé si Daniel o algún participante quiera conversar de algo, quiera dar alguna experiencia. Mientras se van a Buenas poner, noches, Betty, doctor. Betty quiere decir algo. Buenas noches. Bueno, lo que estaba notando, bueno, no sé, yo también estoy un poco, no en la sintonía como la ingeniera, pero estamos ahí aprendiendo día a día, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que nos limitamos mucho por las creencias que venimos. Eh, las creencias de nuestros antepasados, nuestras familias, nos han creado súper limitantes. Entonces, estamos aquí para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y tener la vida solo trabajando y como para sobrevivir, pero no, estamos aquí para ser felices. ¿Cómo se llama? Para hacer lo que nosotros queramos, porque está en nosotros el poder de construir. Entonces, es muy interesante lo que indica la ingeniera. Entonces, es eso, estamos muy limitados y tenemos que romper esas limitaciones o esas creencias. Ese era mi punto, ¿no? Gracias, Betty. No quiero llamarla corrección, pero vamos a ver qué tan buena memoria tiene Gina. No tenemos que hacer eso. Yo soy enemigo de la palabra tener. ¿Ya? Tener en el sentido de obligación. Porque si queremos podemos quedarnos como estamos. Volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, de que toda conducta tiene una intención positiva. ¿Qué preferimos? ¿Qué nos conviene más? ¿Quedarnos como estamos o hacer algo para cambiar? Si es que llegamos a la conclusión de que más nos conviene hacer algo para cambiar, lo vamos a hacer porque nos conviene y no porque tenemos que hacerlo. Y hablando de las creencias, todo lo que nosotros creemos que es cierto para nosotros. Y hay que tomar eso en cuenta y hay que tener los ojos y los oídos y la mente abierta para notar eso. Lo que comentaba Gina de que uno pasa por una puerta abierta en la oficina y alguien se ríe. Yo puedo creer que se están burlando de mí y eso va a ser cierto para mí. Y puedo creer que justo estaban terminando de contar un chiste y eso va a ser cierto para mí. Y no importa cuál de las dos cosas haya pasado dentro de esa oficina. Importa qué es lo que es cierto para mí. Quizás se estaban burlando de mí, pero si yo pienso que se estaban riendo de un chiste, no me voy a ver afectado. Y eso es lo principal. Nosotros estamos aquí para ser felices. A veces no sabemos cómo. Y a veces creemos que no podemos. Y a veces creemos que la gente está en contra nuestra, a veces, bueno, infinidad de cosas.
pero estamos aquí para ser felices y podemos ser felices. La felicidad es también una decisión y es algo que podemos aprender a lograr, independientemente de qué es lo que esté pasando alrededor nuestro. ¿Alguien tiene algún comentario o consulta adicional antes de que Gina continúe? Adelante, Gina. Bueno, sí, si hablamos de la felicidad, alguna vez yo conversaba con una persona, una amiga, y le decía, ¿qué tan feliz somos? Y en realidad, antes, como tenía tantas limitaciones, tantas cosas en la mente, creía que no era 100% feliz, hasta que entendí que la felicidad es una decisión, como lo acabas de decir, Daniel, y en realidad nosotros somos felices. O sea, yo puedo decir que yo soy feliz, y alguien me dice, pero no puedes ser feliz todos los días porque tienes tantos problemas, o sea, hay tantos problemas en la vida. Le digo, sí, puede ser que no sea feliz todo el día, pero sí todos los días. Y en realidad, desde que lo empecé a ver de esa manera, entendí de que la vida puede cambiar siempre y cuando tú la quieras ver diferente. Y para mí, verla de esa manera, pues, me ha ayudado no solo a cambiar yo, sino a cambiar mi entorno, en mi familia, en mis amigos y, bueno, transmitir. Y algo que alguna vez una persona me dijo fue, me impactaste, porque llegaste justo en el momento en que más necesitaba que alguien me escuche y en el que menos esperaba que alguien lo haga. Y, y realmente para mí fue gratificante, porque siempre trato de brindar ese apoyo, siempre trato de prestar oído, porque a veces las personas solo necesitan escuchar. Por eso me encanta este espacio, porque a veces las personas solo necesitan hablar y que alguien los escuche, sin que les den quizás un consejo, sin esperar que les den un plan de qué es lo que tienen que hacer, no. Sencillamente necesitan desahogarse. Y a veces, Señorita Gina, disculpe que le interrumpa. sí, ¿No le ha sucedido a usted que lo que estaba hablando hace mucho rato de que usted es feliz, así tenga los problemas? ¿No le ha pasado eso de que su gente alrededor nunca piensa que usted tiene problemas, nunca piensa que usted está pasando por algo, cosas? Porque sea lo que sea, usted la ve sonriente, feliz, ayuda o quien sea, ríe. ¿No le ha pasado esa situación? sí, por supuesto, muchas personas me dicen, ay, que tú, porque a veces yo le digo, no, pero chicos, veamos las cosas de una manera positiva. Ay, sí, es que no, porque usted como lo acabas de decir, Carlos, me decían, ¿qué problemas puedes tener tú? Dice, si siempre pasas bien, siempre se te ve bien, y en realidad nadie sabe la historia de nadie, ¿no? Nadie sabe cuáles son los problemas que quizás en los que uno se enfoca, porque en realidad son los problemas que se enfocan, porque todos los problemas tienen solución. Claro, eso, por eso le pregunto, porque eso me ha pasado de que todos pasamos por problemas, todos tenemos problemas, sino que hay la diferencia de la persona es que no mostramos a nadie nuestros problemas, sino que siempre andamos positivos, andamos alegres y sonrientes. Pero siempre, no sé si es la envidia o qué será de otras personas, que dicen, ah, tú que vas a necesitar plata, que tú decís solamente se te ve bien, solamente se te ve sonriente, solamente andan las burlas, las cosas de así, cosas por el estilo. Yo por eso me fui al tema que usted está conversando ahorita. Ahí hay algo muy importante con lo que acaba de mencionar Carlos. Y es importante notar la diferencia entre manejar nuestras emociones y reprimir nuestras emociones. Parte del motivo por el que se me ocurrió hacer este programa y por el que aprecio infinitamente no solamente a los invitados, sino a todos los que participan, así como lo acaba de hacer Carlos, como lo hizo Betty, es porque hay mucha gente que reprime sus emociones. Siente que se le está cayendo el mundo encima y no dice nada.
y así va a terminar explotando. Es como una olla de presión que si no deja escapar el gas que se está haciendo cada vez más denso, va a terminar explotando. Eso es reprimir. Manejar nuestras emociones es decidir cómo sentirnos. Y en las situaciones en las que ustedes han conversado, a mí lo que me han dicho es que soy un que me importista. Mira, que está pasando esto y no te afecta, deberías estar de mal humor, amargado, deprimido, etcétera, etcétera. Y yo lo que les digo es, ¿qué gano estando así? ¿Que si me amargo se va a solucionar el problema? Si me pongo a llorar ya por arte de magia se va a arreglar todo. No, está pasando algo, veamos qué podemos hacer. Y si no podemos hacer nada, bueno, eso es lo que está pasando. ¿Para qué me voy a amargar? ¿Qué gano amargándome? Yo me tomo muy en serio eso de que toda conducta tiene una intención positiva. Si no voy a ganar nada amargándome, ¿para qué me amargo? Si no voy a ganar nada poniéndome a llorar o poniéndome histérico, ¿para qué me pongo a llorar o para qué me pongo histérico? A través de la PNL, yo he aprendido a manejar mis emociones. Yo decido cómo sentirme. No escondo lo que siento. No es que estoy de mal humor y pongo ahí la sonrisita mientras por dentro me estoy consumiendo. Decido cómo sentirme. Y eso es algo que cada persona puede aprender a hacer. Ese fue mi aporte a este tema. Vicky, parece que no. ¿Alguien más? Adelante, Gina. Gracias, Daniel. A ver, Sí, Sandra quería decir algo. dale. Sí. Quisiera aportar algo al comentario. En lo personal, sí en muchas ocasiones se me ha hecho un poco difícil poder controlar el tema de cómo uno decide sentirse. O sea, es fácil quizás escucharlo, pero al principio es complicado. De hecho, yo tengo una amiga que siempre constantemente vivo conversando con ella y escucharla me hace mucho bien y saber que ella tiene un pensamiento diferente y otro punto de vista es algo que está siempre, como ella lo menciona, la ingeniera, está a la vista, pero uno no lo percibe de esa manera. Es complicado, como ella bien dice, el estilo de vida que los papás han inculcado o que lo hemos aprendido, es complicado. Pero es verdad, uno elige cómo sentirse, pero al principio es complicado, es difícil, lo digo por experiencia. Me Solo gusta que eso. utilices esa palabra. Gracias por tus comentarios. Por algo la programación neurolingüística termina con la palabra lingüística. Puede ser complicado. Eso no significa que sea difícil. Complicado implica que puede tener varios pasos. Difícil implica que no sabemos cómo hacerlo. Y lo que es difícil es muy fácil de solucionar. Sencillamente aprendemos. Y una vez que aprendemos a hacer algo, se vuelve fácil. Y sí, o sea, insisto, sí, puede ser complicado. Puede tomar cualquier cantidad de tiempo si es que tratamos de hacerlo solos, porque vamos a ir haciendo prueba y error. Ahí es donde la PNL tiene la gran ventaja de que nos ahorra infinidad de tiempo. Yo siempre digo en las certificaciones, ¿ah? La PNL no ha inventado nada. Ha descubierto infinidad de cosas. Ha descubierto, entre otras cosas, cómo descubrir patrones, cómo descubrir estrategias, cómo cambiar estrategias, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos descubrirlo de manera autónoma, sin necesidad de pasar por una certificación. Pero nos va a tomar 15, 20 años. Cuando la certificación nos toma ahora en modalidad virtual, nos toma entre 4 y 5 meses. ¿Ah? Porque lo que hacemos es ir directamente al grano. ¿Cuáles son los patrones? ¿Cómo los descubrimos? ¿Qué podemos hacer para cambiarlos? Y tiene que entrar o sea, tenemos que tomar conciencia de que nosotros somos vagos. Y siempre digo, para que nadie se ofenda, ahorrativos.
Tenemos una cantidad limitada de recursos conscientes que son los que utilizamos para pensar. Y como son limitados, procuramos hacerlo lo menos posible. ¿Hacer qué lo menos posible? Pensar. O sea, actuamos en piloto automático, actuamos como robots, hacemos lo que ya sabemos hacer. Entonces, todo cambio implica un esfuerzo. Ese esfuerzo es pensar, es darnos cuenta de lo que estamos haciendo, es prestar atención y es ser necio. Porque si yo durante toda la vida, cuando el bus se me pasa por delante, me he clavado en el pito y he recitado todos los insultos que conozco, al día siguiente que yo aprendo que puedo hacer algo diferente, voy a hacer algo diferente. Y se me cruza el bus por delante y me muero la risa en lugar de morirme de la rabia. Pero a los 3, 4 días, lo más probable es que de nuevo recite todos los insultos que conozco. Porque vuelvo al patrón que es fácil para mí. Y ahí es donde viene lo que les digo de necedad. Si es que a los 3 días recito de nuevo todos los insultos que conozco, no digo, esa nota, la PNL no funcionó y paso el resto de mi vida insultando. ¿Ya? Sino que digo, chuta, cierto, me olvidé, tengo que hacer esta otra cosa. O más bien, me conviene hacer esta otra cosa. E insistir hasta que esa otra cosa se vuelve también parte del piloto automático. Y ya no tengo que pensar en hacerlo. Una anécdota que comento a veces en las certificaciones, muy parecido, bueno, lo que comenté ahorita, o sea, yo siempre decía que yo manejaba el carro de la Mujer Maravilla. Ustedes sí conocen el avión de la Mujer Maravilla, el avión invisible. Hagan de cuenta que mi carro era invisible porque los buses, los camiones, todos se me tiraban como si yo no estuviera ahí. Y eso me ponía mal. Especialmente el camino de donde estaba mi oficina a mi casa, yo pasaba por el terminal terrestre, harto tráfico, entonces invariablemente yo llegaba a la casa de mal humor. A pesar de que los camiones, buses que se me hayan cruzado había pasado un cuarto de hora antes, pero igual yo llegaba de mal humor. Y cuando aprendí PNL y aprendí a descubrir estas estrategias y estas estructuras, dije, no, voy a hacer algo diferente. En lugar de, y fíjense cómo fue la cosa, pensé, en lugar de ponerme de mal humor, me voy a reír. ¿Y qué pasaba? Algo diferente a lo que yo me había propuesto. Porque se me cruzaba el camión y lo primero que hacía era lo que yo ya sabía hacer. ¿Ya? Me clavaba en el pito, pegaba la primera insultada y de ahí me acordaba. Y obviamente estaba de mal humor, no me provocaba reírme. Entonces la risa era bien, bien estúpida, bien ridícula, bien forzada. Y me di cuenta de que forzar la risa me causaba gracia. ¿Ya? Era como que internamente pensaba, qué estúpido este man, cómo se está riendo, si no tiene ganas. ¿Ya? Y eso me causaba gracia. Entonces, el mal humor que me duraba 15 minutos hasta llegar a la casa, resulta que me duraba 15 segundos. Y ya me reía con ganas de haberme reído forzado. Y yo llegaba bien a la casa. Entonces, ese pequeñísimo cambio, primero que me ahorraba el resto del tráfico de mal humor, los 15 minutos hasta llegar a la casa. Después me ahorraba los roces con mi familia por haber llegado a mal humor, por solamente haber tomado la decisión y haber aprendido qué hacer para que esa decisión se vaya cimentando. Ahora se me cruza un camión, se me cruza un bus y mi reacción es ese man. Y si estoy con alguien en el carro, esa persona me dice, pero pítale, que no sé, ya pasó. Aprendemos a manejar nuestras emociones, si queremos hacerlo. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O hacer alguna pregunta? Aprovechen para desahogarse. Bueno, adelante, Gina. Es la oportunidad, es la oportunidad.
Bueno, en este caso, a veces, lo que siempre les digo a los chicos, a veces ni siquiera sabemos cuál es el problema que tenemos, porque no lo identificamos y estamos sufriendo, primero anticipadamente y a veces pensando siempre en el futuro, ¿no? Porque resulta que, ¿qué pasaba cuando somos niños? Si se nos quebró el jarrón de mamá y mamá no estaba en casa, si mamá salía a trabajar desde las 9 hasta las 6 y el jarrón se nos rompió a las 10, desde las 10 hasta las 6, sufríamos para ver la reacción de mi mamá. Y, y resulta que cuando mi mamá llegó, sí, nos regañó, pero no fue todo el tormento que pensé que iba a, cómo iba a reaccionar en base al evento que sucedió. Y es a veces lo que pasa en la vida, a veces pensamos que los problemas son tan grandes y que no tienen solución y sufrimos anticipadamente antes de que suceda, ¿no? Antes de saber qué mismo va a pasar. Entonces sí los invito a que lo veamos de una manera diferente para poder tomar acción ante ello. A veces les digo a los chicos en el trabajo, ¿cuál es el problema? Porque me cuentan toda una historia y yo, ¿cuál es el problema? Y se me ríen porque me dicen, qué directa, pero déjenme contar. Y lo que sucede es que me cuentan, ellos están hablando de todo el problema porque creen que el problema es así de grande y no lo pueden solucionar, cuando en realidad los hago enfocar tanto en el problema que me dicen, ah, ya, este es el problema. Y yo le digo, ¿y cuál es la solución? Se me ocurre, no, darle un descuento. Ya, esa es la solución. Entonces lo veían tan grande cuando al final el problema era tan pequeño y tan fácil de solucionar. Entonces entiendes de esa manera que no hay que enfocarse, al menos yo trato de no enfocarme en el problema. Siempre trato de buscar una solución, porque todo en esta vida tiene solución. Al menos es mi filosofía. Y es lo que les transmito a mis hijas. A veces yo les digo, molestándolas, ¿no? Le digo, tú no eres problema, eres solución. Y cuando a veces llegaban contándome cualquier problema que tenían, le digo, ¿cuál es la solución? Y tanto que les repito y les repito, pues hoy ellas mismas me cuentan el problema y me dan la solución. Entonces a veces me da ganas de reírme porque lo hago con mis amigas también. Y en realidad, bueno, hoy me parece muy chistoso, ¿no? Pero sí, a veces sucede que creemos que los problemas son tan grandes, pero porque nos enfocamos en un todo y no en el problema como tal. Ahí sí quiero que nos expliques justamente una de las cosas mucho en el PNL, porque era un análisis profundo que lo veía yo, pero al final fue algo súper sencillo que nos daba Daniel cuando nos decía, el mapa no es el territorio. Y aquí sí te doy paso, Daniel, porque en realidad es algo con lo que iniciamos en las clases del practitioner y fue algo que me hizo ver diferente muchas cosas. Dale, Daniel. Gracias. Bueno, en realidad está muy relacionado a lo que tú ya has mencionado, de que nosotros vemos las cosas a nuestra manera. Y a lo que comenté también hace un ratito, de que todo lo que creemos que es cierto para nosotros. El concepto del mapa no es el territorio, compara la idea del mapa y el territorio con la idea de nuestra realidad y la realidad. Cada uno de nosotros tiene su propia realidad, sencillamente porque cada uno de nosotros está viendo las cosas desde su punto de vista. Esa es la experiencia subjetiva. Y como nosotros vemos las cosas de esa manera, nosotros pensamos que son de esa manera. Y no nos damos cuenta, y en muchos casos nos cuesta aceptar que las vemos de esa manera. Nosotros pensamos, yo las veo así porque así son. Y no pensamos, las veo así porque así las veo. Y esa es la confusión entre el mapa y el territorio. Una cosa es lo que es el territorio y otra cosa es lo que nosotros vemos, el mapa. Y algo que menciono durante la certificación, obviamente esto es muy resumido de lo que hablamos sobre el tema de la certificación,
Pero algo que menciono en la certificación es que cuando nosotros aceptamos esa idea de que el mapa no es el territorio, se acaban las discusiones. Porque si yo les pregunto, y no les voy a preguntar porque sería medio locura que todo el mundo abra el micrófono al mismo tiempo, además de que no lo van a hacer, entonces para tener 2 o 3 respuestas no hago la pregunta, pero ustedes van a saber cuál es la respuesta. Si yo les pregunto por qué peleamos, por qué tenemos discusiones, la respuesta va a ser por diferencia de opiniones, porque no estamos de acuerdo en algo. Y eso no es cierto. No es ese el motivo por el que nosotros peleamos. Nosotros peleamos porque nosotros tenemos razón y la otra persona está equivocada. Y no nos damos cuenta de que la otra persona está pensando lo mismo. Te congelabas y no se te escuchaba, se cortaba. Es justo en el momento preciso que me congelo, ¿no? Sí, Parece que fuera a donde propósito. estaba dando una información importantísima. ¿En qué parte me congelé? ¿O va todo de nuevo? En la pregunta. En la pregunta. Ya. La pregunta era, ¿por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? Y le decía, lo más probable es que la respuesta sea con palabras iguales o parecidas por diferencia de opiniones. Y eso no es cierto. Nosotros no discutimos por diferencias de opiniones. Porque si estuviéramos conscientes de que son opiniones, yo tengo una opinión, tú tienes otra, ya, ok, ¿cuál es el problema? Nosotros peleamos o discutimos porque nosotros tenemos la razón y la otra persona está equivocada. Y como nosotros tenemos la razón y la otra persona está equivocada, nos sentimos no solamente con el derecho, sino en muchos casos también con la obligación de corregir a la otra persona, porque está equivocada. ¿Y la otra persona qué está pensando? Lo mismo que nosotros, que ellos tienen la razón y que somos nosotros los que estamos equivocados. Entonces, por eso les decía, si nosotros integramos la idea de que el mapa no es el territorio, se acabaron las peleas. Y es mucho más fácil decir, tienes razón. Porque no importa lo que la otra persona me diga, tiene sus razones para decirme. Quizás yo no conozco esas razones, pero si no las tuviera no me lo diría. Entonces decirle tienes razón es muy fácil, que no es lo mismo que decirles estoy de acuerdo contigo. Y quiero aprovechar y hablar también de los problemas, porque está relacionado al mapa y al territorio. Los problemas están en el mapa. En el territorio no existen los problemas. En el territorio existen las situaciones. Yo siempre digo, las cosas que pasan alrededor nuestro son exclusivamente eso. Son cosas que pasan. No son ni buenas ni malas. Nosotros las hacemos buenas o malas dependiendo de cómo nosotros las vemos. Y podemos aprender a verlas de la manera que mejor nos hagan sentir. Y de la manera que más fácil se nos haga manejar esa situación que está frente a nosotros. ¿Consultas, comentarios? Adelante, Gina, tú me avisas. Dale, Daniel, muchas gracias. Bueno, en este caso, otra de las cosas que pude probar en base a la experiencia que tuve es que nuestra mente es mucho más poderosa de lo que nosotros creemos. En realidad, cuando lo comprendí mucho más o cuando quizás terminé de entenderlo, terminé de convencerme, fue justamente con este tema de la pandemia, con el COVID. Justamente en una de las charlas anteriores comentaba que para mí, bueno, justamente sin saberlo,
me había contagiado del COVID justamente trabajando. Y bueno, cuando nos encerraron, ya había estado con los síntomas. Me dieron prácticamente el 90% de síntomas, menos la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo nunca me enfoqué en que tenía COVID, porque yo decía, no, yo no tengo COVID. Asumí inicialmente que era una gripe, porque cuando recién nos encerraron, nadie entendía la magnitud del problema que realmente nos iba a traer esta enfermedad, pues, ¿no? Tantas pérdidas que tuvimos, que se tuvo a nivel familia. Entonces, en este caso, yo dije, no, a ver, aquí donde yo vivo con mi mamá, yo vivía en ese entonces con mi mamá, con mi papá, ellos ya son personas adultas, entonces yo decía, a ver, un día yo misma me dije, a ver, si yo le digo a mi mamá y a mi papá que si nos enfermamos vamos a tener COVID, yo sentía que ellos se iban a desvanecer y ellos se me iban a ir, así. Entonces, obviamente me enfermé yo, al principio no sabía que tenía COVID. Cuando ya así como que lo confirmé, fue cuando, como al cuarto o quinto día, estaba con falta de olfato y de gusto, pero justamente estaba cocinando y no saboreaba nada, ni olía nada. Y bueno, yo dije, chus, justo en esos días, mi esposo cae con un dolor de garganta, con fiebre, hicimos una teleconsulta, y bueno, lo bueno es que la doctora le dijo que no, que se quede tranquilo, que eso era una enfermedad de garganta. Entonces, en ese momento le recetó la medicina que estaban recetando a todos para COVID. Y bueno, mi esposo en 2 días estuvo bien. Luego de eso, cayó mi mamá. Y mi mamá al principio ya me decía, yo tengo COVID. Y yo le decía, no, mamá, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer que usted va a tener COVID? Si aquí nosotros no salimos, nosotros estamos encerrados, nosotros nos cuidamos, nadie tiene COVID. Entonces, claro, algo que también hice fue dejar de ver las noticias, porque en realidad se veían tantos muertos que ya sentía que en realidad nos iba a llegar a todos, porque eran unas noticias así súper negativas en las cuales estaban llenas de tristeza, llenas de dolor, y obviamente ver todo lo que estaba pasando no era nada sano para nosotros. Entonces mi mamá enfermó, ella fue la que estuvo un poquito más malita porque ella le dio fiebre mucho más días, estuvo con un tema de respiratorio. Gracias a Dios no tuvimos que colocarle oxígeno, pero justo el último día que puedo decir que ella estuvo enferma, ella salió al patio para respirar aire puro. Y resulta que ese día se ahogaba y le vino la falta de aire, fue una desesperación terrible. Pasamos así algunos minutos desesperados con ella y bueno, gracias a Dios pasó, ella se calmó y ese fue el fin de la enfermedad de ella. De ahí ya solo empezamos a ver mejoría y bueno, la curva mejoró. Luego de eso, pues a mi papá solo le dio fiebre, entonces ellos siempre preguntaron, ¿habremos tenido COVID? Y yo siempre viví diciéndoles no. Entonces resulta que cuando yo ya ingresé al trabajo, pues obviamente nos hicieron pruebas y tenían los anticuerpos. Entonces ya era confirmado de que yo había tenido la enfermedad y obviamente todos la tuvimos. A excepción de mis 2 hijas, bueno, no sé si las tuvieron, a lo mejor sí las tuvieron porque estuvieron con nosotros, pero ellas no presentaron síntomas. Entonces, en ese momento entendí de que mis papás vieron la enfermedad y prácticamente no solo mis papás, sino mi familia como tal, los que estábamos viviendo ahí, vimos la enfermedad de una manera diferente porque realmente nos creímos que la enfermedad no iba a llegar a nosotros. Obviamente porque al igual que muchas personas tuvimos todos los cuidados, pero creo que el hecho en que nos mentalizamos de que ninguno de nosotros iba a tener COVID, nos ayudó a hacernos mucho más fuertes y a no quizás... En este caso, disculpa que le interrumpa, Gina. Lo que pasa es que la mayoría de las personas
murieron fue de infarto por el miedo del... Casi bastante gente murió por ese infarto. A veces le daba el trancazo, porque al principio que hubo el COVID, dio bastante el trancazo y el dengue. Viene que a la gente le daban ese trancazo, le daba dengue y se asustaban pensando que era el COVID. Esas situaciones fue lo que le provocó que mucha gente más le infartara, se infartara, que murió más de infarto que de la situación del COVID. A veces no tenían ni COVID, a veces tenían, ya le digo, tenían trancazo, pero por el susto, el eso ahí, claro que la enfermedad no es cosa seria. Sí, gente muy, ya por eso sí que van a, ya, y como dice usted, tuvieron así calma y tomaron medicamentos leves. Ya, eso es lo que no hicieron mucha gente porque le daba el miedo, ¿sí? De que no, que dijeron que no se puede tomar esto, que no se puede tomar este otro. Cuando la mayoría de la gente se curó es a lo antiguo. La mayoría de la gente se curó fue a lo antiguo. La mayoría de la gente se curó con aguas calientes, o sea, con medicinas a lo natural. Ya, pero también no se dejó llevar por la psicosis de esa enfermedad, de esa pandemia que todavía sigue. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, yo ahí entendí de que mucha gente murió por diagnóstico más que por enfermedad, porque muchos creyeron que tuvieron COVID y bueno, se la creyeron. Y al creérsela, pues eh, sí, creo personalmente que el cuerpo debilitó y si le dio la enfermedad, pues la enfermedad tomó más fuerza y por eso quizás se llevó muchas personas. Eh, Es como, es justamente como, es como estábamos hablando todo ese tema anteriormente. Lo que tú piensas, lo que atrae excelentemente. O sea, si tú piensas, si tenga la enfermedad, pero si tú te vas a poner de que sí, que este otro, que la enfermedad te va a caer porque te va a caer. Ya, yo te digo por mi experiencia propia, yo tuve eso, pero yo nunca pensé, yo dormía con unos compañeros ahí, todos alrededor, ellos tenían enfermedad, pero te lo aseguro, gracias a mi Dios o mi mentalidad, me cayó, pero solamente un día creo que sentí no sé qué cosa, pero me tomé con una para, te lo aseguro, un agua caliente y una paracetamol, al otro día andaba bien. Me vine a saber que tuve el COVID fue cuando me hice el examen, que nos hicieron el examen. Me salió positivo o negativo. Pero te digo, todo eso acarrea en la mentalidad. La mentalidad es que te hizo caer a mucha gente. Por eso, o sea, el tema es que lo que tú piensas, lo atraes como dices tú. Y ya, eso es lo que pasó con mucha gente. Entre más lo pensó, que más le cayó. Gracias, Carlos. Pues sí, sí, yo también pienso lo mismo. Entonces, ahí entendí que la mente y el cuerpo son unos solos y obviamente lo que metemos en nuestra mente es lo que vemos en nuestro cuerpo y bueno, en nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, cambiando un poquito de esos temas, ya un poquito tristes. Algo que también quería comentarles que aprendí con la PNL es que a veces las personas llegan a tu vida en el momento y en la situación adecuada, siendo quizás aquel villano que no esperamos, aquella persona que quizás nos hace mucho daño, quizás en el trabajo, quizás como vecino, pero justamente esta persona
tuvo que llegar a nuestra vida para hacer un cambio en ella. Quizás justamente tenía una experiencia en la cual tenía una jefa muy mala, muy mala. Y resulta que, claro, uno dice que bruja, ¿por qué está aquí? Y uno dice, ¿por qué las personas pueden ser tan malas? Entonces yo conversaba con esta persona y le decía, a veces esas son las personas que tienen que llegar en el momento preciso y en el lugar adecuado. ¿Para qué? Para que tú tomes la decisión que tengas que tomar en tu vida. Y justamente esta persona pues tuvo que tomar una decisión que hoy no se arrepiente. Justo salió del trabajo, pudo emprender y en realidad hoy lo veo mucho mejor que antes. Y yo creo que a veces eso es lo que pasa. Pasan las situaciones, los eventos, las palabras que nos llegan en el momento adecuado, a veces nos pueden cambiar la vida. Todo está en que nosotros nos demos cuenta de aquello. Y yo creo que eventos como estos pues también nos ayudan a eso, porque hay cosas que sabemos, que lo vemos, pero que a veces ni siquiera nos damos el tiempo de aplicar. Y creo que pues esta es la oportunidad de ver que en mí ha cambiado muchísimo. Las personas que me conocieron antes y me conocen hoy, estoy segura que ven a una Gina diferente. Que sí, que a veces me dicen que soy totalmente, que a veces soy muy, muy diferente, porque hay cosas que sencillamente no les presto importancia. Entonces a veces cuando alguien me dice algo y le digo, a mí no me importa. Y me dicen, Gina, pero ¿por qué eres así? Y lo que quiero decir es que sencillamente no me afecta si una persona me habla o me deja de hablar. Y si me vuelve a saludar, yo la saludo. Pero esto no quiere decir que esta persona va de ella depende mi felicidad o depende mi actitud en el día. Y es lo que yo quería transmitirles a ustedes, que la vida es una sola y hay que vivirla. En realidad, para mí, el PNL cambió la vida. Me cambió la vida totalmente, total y radicalmente. Hoy soy feliz por las hijas que estoy criando. He criado unas hijas muy independientes, unas niñas, como les digo, súper extrovertidas, que he eliminado en ellas muchos filtros que quizás los tuve yo de niña, porque tomé la decisión y porque quise hacerlo. Porque es cierto, cuando justo comentó Daniel, que al principio dije tenemos que, y no tenemos que. Eso ya depende de cada uno, qué es lo que quiere hacer. Porque a veces sencillamente hacemos lo que el resto hace o hacemos lo que el resto nos dice, pero no necesariamente tiene que ser así. Todo depende de qué es lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Y en realidad eso ha pasado conmigo. Tomé la decisión de hacer las cosas como yo creo que ha sido bueno para mí. Y bueno, y aquí estoy, sigo aprendiendo, por eso me encantan estas charlas, porque justamente cuando estamos con Daniel, estamos con otros invitados, siempre tocan temas importantes para hacernos ver las cosas de un ángulo diferente, para analizarlos de un ángulo diferente y ver qué puede funcionar en tu vida. Yo con la PNL aprendí de que si no funciona lo que estás haciendo, pues intenta otra cosa. Y así, al menos te das la oportunidad de saber de que no fue un fracaso. Sencillamente tienes la oportunidad de volverlo a intentar. Daniel, ¿quieres acotar algo? Bueno, agradecerte, y antes de terminar, sobre lo que tú mencionabas, el ejemplo que pusiste, parece que ya se está fregando la conexión de nuevo. El ejemplo que pusiste de la persona que le tocó una jefa complicada y que la gente llega a nuestra vida en el momento en el que tiene que llegar para darnos la lección que nos tenga que dar. Es una combinación. No fue solamente la jefa. Quizás si no hubieras estado tú ahí también diciéndole lo que le dijiste, esta persona seguiría sufriendo bajo esa jefa. Porque en muchos casos alguien tiene que despertarnos. Alguien tiene que apagarnos ese piloto automático para
para darnos la oportunidad de que nosotros podamos ver qué es lo que está pasando. Y ahí tomar las decisiones. Porque también parte de ese piloto automático es sufrir. Nos pasa algo malo y ¿qué es lo primero que hacemos? Quejarnos. Y así como les decía hace un rato de qué gano llorando, qué gano poniéndome de mal humor, qué gano quejándome. O sea, parecería que nosotros hemos aprendido que mientras más nos quejamos, más rápido se solucionan las cosas. Y no es así. Podemos quejarnos toda la vida sobre algo y ese algo va a seguir ahí si es que no hacemos algo al respecto. Y quejarse no es hacer algo al respecto, quejarse es quejarse. En cuanto a esos despertares, a esos tomar conciencia, como tú bien lo mencionaste, o sea, a cada quien le llega su momento. Si ustedes están aquí escuchando esta charla y participando, quienes participaron, solamente escuchando, quienes solamente escucharon, por algo es. No necesariamente porque les ha llegado el momento de certificarse. Que si es así, el 3 de julio empieza la próxima certificación. Quizás solamente fue una frase que Gina dijo, o que dije yo, o que dijo alguno de los que participaron. Eso que ustedes necesitaban escuchar hoy día. Nosotros estamos rodeados de oportunidades. Y sencillamente, así como estamos rodeados de oportunidades, estamos con viseras también, que no nos permiten ver esas oportunidades que nos rodean. Porque estamos acostumbrados, hemos aprendido a ver solamente una dirección, ¿no? Y enfocarnos solamente en los problemas. Y parte de lo que hace la PNL, parte de lo que, como les decía, aunque sea un poquitito, espero que les haya quedado el día de hoy, es que las cosas pueden ser diferentes. Y diferente hacia lo bueno, diferente hacia lo positivo, diferente hacia evolucionar, hacia ser mejor. Queda en manos de ustedes qué tanto y cuándo quieren empezar a ser mejor. Y con eso, si Gina ya terminó de contarnos, yo creo que, salvo que ustedes tengan algún comentario, alguna consulta, nos estamos acercando al momento de la despedida. Sí, bueno, me puedo llevar toda la noche aquí, pero yo creo que sí, que esa es la experiencia que he querido contarles. Y bueno, espero que, como tú dices, les haya servido de algo, haya hecho el clic que me hizo a mí en algún momento. Y bueno, tomé la decisión de hacer esos cambios en mi vida, de los que hoy me siento muy contenta. Y bueno, muchísimas gracias igual por... Gracias a ti, Ina. Gracias a todos ustedes por haber asistido. Quedan cordialmente invitados al programa del próximo miércoles. Al parecer Daniela tuvo problemas. Cuéntanos, Sandra. Yo tengo una pregunta antes de concluir. Muchas veces nosotros participamos de ciertas opiniones y también recibimos muchas de ellas. Y... ¡Ay, quedé sin batería! En el mejor, justo cuando iba a realizar la pregunta, Sandra se queda sin batería. No sé si alguien más quiera participar. Bueno, yo sí se puede, sí se me escucha. Sí, claro, te escuchamos, Daniel. Okay. Bueno, yo pienso que todo es valioso, todo es una oportunidad. Cada cosa nos llega de una u otra manera, cada cosa nos llega con mayor intensidad o menos, a cada persona le cuadra una menos que a otra o más que una menos que a otra. En todo caso, pienso que todas estas herramientas adquiridas a casi la mayoría de los invitados que participan han pasado por las manos de Daniel. Y bueno, estas herramientas
y nos han facilitado la vida o nos han permitido darnos cuenta, ¿no?, de muchas cosas, sobre todo en nuestra comunicación. Sin embargo, esto es un aprendizaje de largo para toda la vida, y lo que siempre yo digo es que hay muchos argumentos que podemos desconocer de nuestro hablar, de nuestro entender, de nuestro mapa. Y cada cosa que se ha mencionado, ¿no?, los estados de felicidad, el tener la razón, el tener el mapa y de comprender que cuando hablamos y conversamos o discutimos con alguien, desconocemos que somos diferentes opiniones. Es válido lo que dijo Daniel. El hecho de conocer que o no identificamos que somos diferentes opiniones o que no lo tenemos circuitado es lo que nos hace competir de alguna manera y querer lograr que nuestra verdad sea la verdad ante otras personas. Y ahí lo que yo quería contar antes, no sabía si se me estaba escuchando o no, es que en esto siempre hay un sentido de gratificación o de recompensa, que está más allá del que tengo o no tengo un juicio correspondiente, razonable, ¿no? Sino que pienso que la persona cuando está en una confrontación, en una discusión, en una conversación con otra sobre un punto y no es concluyente, sino que cada persona quiere tener el argumento favorable, pienso que allí hay algo que no hemos notado, que es el sentido de gratificación o de recompensa. Y eso se lo ve mucho en nuestra política, por ejemplo, ¿no? Sabemos, ellos identifican que cada uno tiene diferentes opiniones, pero ¿qué pasa? Nadie concuerda, porque existe algo, que es satisfacer o lograr ese sentido de recompensa, de adjudicarme, no solamente el tener la razón, sino un interés particular. Y eso está muy conectado con ese sentido de recompensa. Entonces, tomar en cuenta estas dos cosas siempre que podemos tener una conversación o una discusión, saber no solamente que son diferentes opiniones, sino también poder ceder a otro la oportunidad también de ganar, ¿no? Y eso, ¿no? Así es, muy válido. Quería acotar. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora sí la despedida. Quedan cordialmente invitados al programa del próximo miércoles. Háganme propaganda, coméntenle a sus amigos para que también se conecten y que la participación sea cada vez más grande y más enriquecedora para todos los que estemos presentes. Con eso me despido y muchas gracias de nuevo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo y bueno, espero que les haya servido esta charla que tuvimos el día de hoy. Y bueno, antes de despedirnos, solo para leer el mensaje de Néstor, que está en el chat. Dice, de todo corazón les agradezco sus palabras, de verdad he estado atento a cada mensaje, a cada experiencia que ha vivido y a toda la experiencia buena y mala que aprende a diario. La vida es un constante aprendizaje. Muchísimas gracias, Néstor, y bueno, gracias, esa era la idea, ¿no? Compartirlo con ustedes para que tengamos ese clic. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Chao, chao. Gracias.